Datos relacionados con la independencia de México y eventos previos que llevaron a la independencia. Eventos previos. La llegada de Hernán Cortés a México en 1519 marcó el inicio de la conquista española en el territorio que luego se convertiría en México. El Imperio Azteca, liderado por Moctezuma II, fue derrocado por los españoles en 1521. México pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España, una entidad administrativa del Imperio Español. El sistema de encomiendas permitió a los españoles explotar a los pueblos indígenas y sus recursos. Las revueltas indígenas, como la de Juan Diego y la de los hermanos Cocom en Yucatán, fueron respuestas a la opresión española en el periodo colonial. La leyenda negra se refiere a la propaganda anti-española que pintaba al Imperio Español como particularmente brutal en sus conquistas. La influencia de la Ilustración y las ideas de la Revolución Francesa se difundieron en el México colonial, inspirando futuros movimientos independentistas. La expulsión de los jesuitas de Nueva España en 1767 provocó un descontento significativo entre los criollos, que eran de ascendencia española pero nacidos en América. La Revolución Haitiana, 1791 a 1804, inspiró a esclavos y personas de ascendencia africana en México a buscar la igualdad y la libertad. El comercio entre México y otros países a través de los puertos de Veracruz y Acapulco desempeñó un papel importante en la difusión de ideas revolucionarias. Conquista española. La historia de México comienza con la llegada de los españoles en 1519 bajo el mando de Hernán Cortés. Este evento marcó el inicio de la conquista de México y el establecimiento del Virreinato de Nueva España. Estructura social. Durante la época colonial, la sociedad mexicana estaba estratificada en tres principales grupos: los españoles, peninsulares, los mestizos, mezcla de españoles e indígenas, y los indígenas. También había esclavos africanos que eran utilizados en la minería y la agricultura. La encomienda. Los españoles implementaron el sistema de encomienda, que otorgaba a los conquistadores y colonos derechos sobre los indígenas y sus tierras. Esto llevó a la explotación y el abuso de los pueblos indígenas. Religión y evangelización. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida colonial. Los misioneros españoles trabajaron en la conversión de los indígenas al cristianismo, y la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo religioso importante. Economía colonial. La economía colonial de México se basó en la minería, especialmente en la extracción de plata, y en la agricultura. Las ciudades como Puebla, Guanajuato y Zacatecas se convirtieron en importantes centros económicos. Independencia de México. El Grito de Dolores. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pronunció el famoso Grito de Dolores en el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo. Este acto simbolizó el inicio de la lucha por la independencia. Líderes independentistas. Además de Hidalgo, un sacerdote, lideró a un grupo de insurgentes que buscaban la independencia y la igualdad social. Otros líderes independentistas notables incluyeron a José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Allende y Juan Aldama. La Guerra de Independencia. La Guerra por la Independencia de México fue un conflicto prolongado que se libró en todo el país. Hubo numerosas batallas, como la Batalla de Monte de las Cruces y la Batalla de Calderón. La lucha inicial se centró en la región de Guanajuato, donde se libraron batallas significativas. José María Morelos se convirtió en uno de los líderes insurgentes más prominentes después de la muerte de Hidalgo. Morelos promulgó las sentencias de Morelos en 1813, que buscaban establecer una república independiente en México. El Congreso de Chilpancingo en 1813 proclamó la independencia de México y redactó una constitución. El Congreso de Apatzingán en 1814 continuó con los esfuerzos independentistas. Las sentencias de Morelos. En 1813, José María Morelos promulgó las sentencias de Morelos, un conjunto de reformas que buscaban establecer una república independiente y promover la igualdad social. La lucha por la independencia se caracterizó por enfrentamientos violentos y tácticas guerrilleras. La Guerra de Independencia Mexicana duró más de una década, hasta 1821. En 1820, la Revolución Liberal Española provocó cambios en la política española que influyeron en la independencia de México.
El Plan de Iguala, promovido por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en 1821, estableció los términos para la independencia de México. El último virrey de Nueva España, Juan O'Donoghue, reconoció la independencia de México en el Tratado de Córdoba en 1821. Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México en 1822, pero su gobierno fue efímero. El Plan de Casamata en 1823 marcó el fin del imperio y la transición a una república. México adoptó una forma de gobierno republicana y federal después de la independencia, pero enfrentó desafíos políticos y económicos significativos. La independencia de México tuvo un impacto en otros países latinoamericanos que buscaban liberarse del dominio colonial español. La lucha por la independencia dejó una huella duradera en la cultura, la identidad y la psicología mexicanas. La independencia y sus primeros años, el Plan de Iguala, en 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron el Plan de Iguala, que establecía los términos para la independencia de México. Reconocía la igualdad de todos los mexicanos y establecía una monarquía constitucional. Tratado de Córdoba, el 27 de septiembre de 1821, el último virrey de Nueva España, Juan O'Donoghue, reconoció oficialmente la independencia de México en el Tratado de Córdoba. Imperio Mexicano, Iturbide se autoproclamó emperador de México en 1822, estableciendo el primer imperio mexicano, pero su gobierno fue efímero debido a la oposición. República Mexicana, en 1823, el Plan de Casamata puso fin al imperio y restauró la república. México adoptó una forma de gobierno republicana y federal. La Constitución de 1824. La Constitución de 1824 estableció la estructura legal de la República Mexicana y garantizó derechos individuales y libertades civiles. Desafíos posteriores a la independencia. Los primeros años de independencia estuvieron marcados por la inestabilidad política, las tensiones entre facciones y la lucha por definir la dirección del nuevo país. Legado de la independencia de México dejó una profunda huella en la identidad y la cultura mexicanas, y su legado sigue siendo motivo de celebración y reflexión en la actualidad.